Hola, soy Garcilaso de la Vega, aquí estoy otra vez y te recuerdo que yo molo más que tú. Un día sabrás por qué. En este vídeo vamos a explicar las características generales del Renacimiento. El punto 1 de vuestros apuntes. Os recuerdo que tenéis que estar muy atentos o no para poder tomar la información y recogerla en vuestros apuntes de Pages. Empecemos por el principio. El Renacimiento surgió en Italia, concretamente en el norte de Italia, y desde allí se propagó por el resto de Europa. Surgió en el siglo XIV, en Florencia principalmente, de la mano de autores como Petrarca, o como Dante Alighieri, o como Leonardo da Vinci. A España llegaría en el siglo XVI, así que el Renacimiento español ocurre en el siglo XVI. Pero, ¿qué es el Renacimiento? ¿Por qué se llama Renacimiento? El Renacimiento es un movimiento cultural y también una época que marca una diferencia clara entre la Edad Media y su tiempo, y para ello busca inspirarse en el mundo clásico, en Grecia y en Roma. De ahí su nombre, Renacimiento, puesto que se buscaba el renacer de la cultura grecolatina, de los clásicos. Veamos ahora las características fundamentales de este movimiento. Empecemos por los rasgos culturales. Como ya hemos estudiado en el siglo XV, antropocentrismo viene de la palabra griega anthropos, que significa hombre, y supone situar al hombre y a todo lo humano en el plano fundamental del interés. No solo el hombre, sino también lo terrenal, la naturaleza, los sentimientos como el amor, la ciencia, los estudios literarios, artísticos, en definitiva, todo lo humano. Esto trae una nueva valoración de la vida terrenal. ¿Quiere decir eso que la vida divina, la vida de después de la muerte, se vuelve prescindible, secundaria? No, no, en absoluto. Pero sí nos indica que todo lo humano, todo lo terrenal, tiene una nueva importancia. Esta imagen, la imagen del hombre de Vitruvio, que tenía las medidas perfectas, ¿lo veis? Es que de las más representativas del Renacimiento. Es un dibujo de Leonardo da Vinci y que nos indica esa frase clásica tan conocida de el hombre es la medida de todas las cosas. Lo que significa que el hombre con su inteligencia, con su razón, es capaz de alcanzar la verdad. Supone esto un cambio fundamental con el pensamiento teocéntrico medieval, puesto que en la mentalidad teocéntrica se supone que la única verdad se alcanza por medio de Dios. Os podéis imaginar el cambio que supone, a partir de esta época, entender que es el hombre quien puede alcanzar la verdad. Esto va a traer un gran desarrollo de las artes, de la literatura y también de la ciencia. En resumen, entendemos como antropocentrismo esa mentalidad propia del Renacimiento que toma lo humano y lo terrenal como centro del interés y que considera al hombre capaz de hallar la verdad por sus propios medios. Íntimamente relacionado con el antropocentrismo está el humanismo. Veis de hecho que utiliza un léxema muy similar. Anthropos, hombre en griego, humanismo o humano, relacionado con el hombre en nuestro querido idioma castellano que yo contribuí tanto a desarrollar, dice Garcilaso. Bueno, ¿qué es el humanismo? El humanismo es el estudio del mundo clásico, es decir, de toda la cultura greco-latina, la lengua, la literatura, la filosofía, el arte. Durante esta época, cualquier intelectual es un gran conocedor del mundo griego y latino. A esos estudios se les llamó el humanismo. ¿Y por qué el humanismo? Puesto que
Los renacentistas lo que buscaban era inspirarse en el mundo clásico, lo estudiaron a fondo. Muy relacionado con el humanismo está el neoplatonismo. Fijaos, neoplatonismo. Es decir, nuevo platonismo. ¡Oh, se me han pegado! ¡Quítate! ¡No los quiero! Platón entendía que el mundo está dividido en dos realidades. La realidad de las ideas y la realidad nuestra, a la que él llama el mundo sensible. Entonces, dice Platón, que todo aquello que nos rodea, todo aquello que vemos, en realidad no existe por sí solo. Es solo como una copia imperfecta de las ideas. Para que lo entendáis, imaginaos las galletas. ¿Ves las galletas? Si te fijas detalladamente en cada una de ellas, no son exactamente iguales. Tienen pequeñísimas diferencias casi imperceptibles. Según Platón, cada una de las realidades que nos rodea no es más que una copia de uno que es perfecto, que habita en otra realidad llamada las ideas. Es decir, para que lo entendáis con el ejemplo de las galletas, en las ideas estaría la galleta perfecta, el molde de las galletas, y en el mundo sensible, en el nuestro, estarían todas esas copias imperfectas de galletas. Y así con lo demás. En las ideas estaría el árbol, la idea de árbol, y en nuestro mundo todos los árboles que nosotros vemos y que son distintos unos de otros. Eso es la filosofía de Platón, pero en el siglo XVI se impone el neoplatonismo. Es una nueva visión de la filosofía de Platón que se impone durante el siglo XVI y que dice lo siguiente: la realidad está dividida en dos planos, el plano terrenal, donde está, vaya dibujo, el plano terrenal en el que está el hombre, la naturaleza y todo lo que es humano, el arte, los sentimientos, etc., y la realidad divina. Pero siguiendo las ideas de Platón, la realidad terrenal no es más que una copia de la voluntad de Dios. Es un reflejo de la voluntad divina y por lo tanto, y aquí está la clave del asunto, lo terrenal es valioso, merece la pena, es importante, debe tratarse, debe hablarse de ello. De este modo, situaba el neoplatonismo la vida terrenal y todo lo humano en el centro de todo interés. Como veis, todos los conceptos están muy relacionados. A partir de esa nueva mentalidad que defiende que todo lo humano se debe colocar en el centro de interés, mira, me meto por detrás, surgen todas las demás ideas. Eso lleva al estudio del mundo clásico, el humanismo, y de ahí surge el neoplatonismo, esta nueva visión de Platón, que en realidad lo que hace es reforzar esa idea tan antropocéntrica de situar el hombre y lo humano en el centro de todo. Garcilaso neoplatónico, mira cuánto soy, una copia imperfecta de uno original. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la parte más importante. Definición de Renacimiento, época que abarca en España, que es el siglo XVI, y características principales culturales. En realidad, la parte fundamental del tema es esta. De este primer punto de introducción, la parte fundamental es esta. El vídeo ya llevará unos cuantos minutos, pero en apuntes no es tanto. Vosotros tenéis que ir a lo esencial, coger las ideas que se os pide. Tenéis que ser capaces de ello, aunque os ayudará mucho escuchar todas las explicaciones, porque de esa manera se os queda todo muchísimo más claro. Vamos a ver ahora el resto de rasgos renacentistas que vienen aquí, de manera bastante más simple ya. En cuanto a las características políticas, cabe destacar un hecho fundamental y que ya estudiamos en el siglo XV, y es que la monarquía se hace con el poder absoluto. Soy el rey, yo mando. De esta manera, los reyes se desligaban de la influencia y del poder que había tenido la nobleza. El rey debe hacer todo lo necesario para mantener el bienestar del Estado. Para ello se inspiran en una obra que será fundamental en esta época y
que tendrá gran influencia en las épocas posteriores y hasta la actualidad, que es El Príncipe, obra de Maquiavelo. Quizá os suene la palabra maquiavélico. La obra de Maquiavelo, El Príncipe, viene a decir que el gobernante ha de mantener el poder, no el poder, sino el bienestar del Estado a cualquier precio. Y se fundamenta en una frase que seguramente conozcáis y que os suene: el fin justifica los medios. En resumen, características políticas del Renacimiento: el rey, la monarquía, se hace con el poder de manera absoluta y siguen las enseñanzas de Maquiavelo en la obra El Príncipe, que defiende que el fin justifica los medios. Debe mantenerse el bienestar del Estado a cualquier precio. En las características económicas sobresale el desarrollo urbano. Crece una clase social fundamental para el desarrollo de las ideas renacentistas y las posteriores, es decir, las de nuestros días, que es la burguesía. Y con el auge de la burguesía viene el incremento de las ciudades, de la vida urbana y por lo tanto del comercio. Es importante que sepáis que la mentalidad antropocéntrica está íntimamente relacionada con la burguesía. Si recordáis este esquema, en el que está el orden social de estamentos de la Edad Media, el rey, privilegiados, no privilegiados, la burguesía ocupaba este lugar. Estaba dentro de los no privilegiados, dentro del pueblo. La burguesía, que se dedica al comercio, poco a poco va adquiriendo cada vez mayor poder. ¿Por qué? Porque no tienen privilegios, pero sí tienen dinero. Y poco a poco ese poder va en aumento. Y conforme ascienden en el poder, que no lo hacen en línea recta como podéis ver, sino a pequeños golpes, van imponiendo su mentalidad. Y su mentalidad es contraria a la medieval. La mentalidad burguesa está marcada precisamente por todas las ideas propias del antropocentrismo, como es el individualismo, la libertad y la importancia de lo humano. Así pues, podemos concluir que el Renacimiento surge ligado al auge de la burguesía y de la vida urbana. En resumen, características económicas del Renacimiento: aumenta el poder y la influencia de la burguesía, con ellos crece la vida urbana, se desarrollan las ciudades y el comercio. Este auge de la burguesía trae una nueva mentalidad que coincide con los rasgos propiamente renacentistas. Las características intelectuales no las podemos ahorrar, las quitamos, ya no están, porque en realidad coinciden con las culturales, así que fuera. Vayamos pues a los rasgos o a las características, artísticas. El Renacimiento es un gran periodo artístico, uno de los más importantes de la historia del arte. Es el periodo de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Rafael, de Donatello, en definitiva, todos aquellos artistas que inspiraron las Tortugas Ninja. Aquí tenemos uno de los cuadros del Renacimiento más importantes, que se llama la Escuela de Atenas. En el centro del cuadro están Platón y Aristóteles. Este cuadro lo pintó Rafael en el Renacimiento. ¿Qué interesa a los artistas del Renacimiento? Todo aquello que tiene que ver con lo humano, con la naturaleza y con el mundo clásico. Por eso, dentro del arte son fundamentales los temas mitológicos, las recreaciones del mundo clásico, como este cuadro que vemos aquí, y todo lo que tenga que ver con lo humano. En definitiva, las características artísticas del Renacimiento que debéis recordar son las siguientes. Es un periodo particularmente floreciente en el arte, tanto en la pintura como en la escultura, como en la arquitectura, y los temas que trata están centrados en lo humano, lo terrenal y el mundo clásico, principalmente la mitología clásica. Y terminamos ya con el último punto, la religión en el Renacimiento. Como ya hemos explicado,
el Renacimiento y su mentalidad antropocéntrica supone una nueva valoración de lo humano y lo terrenal. ¿Quiere decir eso que los hombres del Renacimiento del siglo XVI dejaron de creer en Dios? No, no. Yo, Garcilaso, era creyente, como todos mis contemporáneos, porque no se concibe otra posibilidad. Es decir, Dios existe al igual que existe la vida terrenal. Son dos planos de existencia, ambos igual de ciertos. Ahora bien, sí es cierto que la mentalidad antropocéntrica impone una nueva visión de la vida terrenal. Y sobre todo, recordad esa idea de que el hombre es la medida de todas las cosas. Obviamente esto afectó a la religiosidad. Se impone, por lo tanto, una nueva mirada sobre la religión, una mirada crítica. La figura fundamental aquí es Erasmo de Rotterdam. Erasmo de Rotterdam. Este humanista, Erasmo de Rotterdam, va a proponer una nueva relación del hombre y Dios, basada en la intimidad. Es decir, el hombre se comunica con Dios a través de la oración y a través de sus propias reflexiones sin necesidad de que haya un intermediario. Sin necesidad de intermediario. ¿A quién afectaba esto? Obviamente a la Iglesia, que es la que ejerce ese papel de intermediaria entre el hombre y Dios. Surgiría así, basado en las ideas de Erasmo de Rotterdam, la Reforma, cuya figura fundamental, como bien sabréis algunos de vosotros, es el monje Martín Lutero, que denunció las corrupciones de la Iglesia y que se hubiera desviado de la pureza del Evangelio. Así, decidió finalmente, tras un proceso largo, separarse de la Iglesia de Roma, y de esa forma se inicia la Reforma protestante. De este modo, Europa va a quedar dividida en dos facciones. Por un lado, la Reforma y por otro lado, la Contrarreforma. La Contrarreforma atañe a todos los países católicos, es decir, los que siguen obedeciendo al Papa. Está Italia, está España, y la Reforma, sin embargo, son esos países que crean un nuevo catolicismo ya independiente de la autoridad de Roma. A partir de este momento, que lo sepáis, y hasta el día de hoy, la hegemonía en Europa se traslada hacia el norte. Alemania, Inglaterra. La literatura va a quedar marcada, la literatura española va a quedar marcada por este hecho. A partir de la segunda mitad del siglo XVI, con la Contrarreforma, en España se prohíbe todo aquello que venga de fuera, para intentar, por todos los medios, evitar que entren las ideas reformistas. Así que en España se va a potenciar precisamente las ideas contrarreformistas, que van a afectar a varios de nuestros escritores. Por ejemplo, a Fray Luis de León, que lo metieron en la cárcel por traducir un libro de la Biblia sin permiso. En definitiva, chicos, en cuanto a la religiosidad en la época del Renacimiento, estas son las ideas fundamentales que tenemos que saber. 1. El humanismo impuso una visión crítica de la religión. Esa visión crítica de la religión se hace palpable en Erasmo de Rotterdam, que defiende una relación íntima de Dios con el hombre. Esa relación íntima de Dios con el hombre es defendida por un monje llamado Martín Lutero, que inicia la Reforma al separarse del papado, al separarse de la autoridad del Papa. De este modo, Europa va a quedar dividida en los países reformistas y los países contrarreformistas. Que sepáis que es uno de los hechos más importantes de la historia de Europa. Es una auténtica crisis ideológica. Y yo diría que con esto hemos completado el tema. Es verdad que es un vídeo largo. Bueno, no sé cuántos minutos van a salir, pero creo que van a ser bastantes. Eso no quiere decir que a vosotros en los apuntes os vaya a quedar largo. No creo que os ocupe demasiado. Pero sí que me interesa que tengáis muy claras todas estas ideas.
coged lo fundamental, de acuerdo al esquema que os he dado, pero aseguraos de que entendéis lo que apuntáis, porque todas estas ideas van a ser fundamentales para luego entender los textos y hacer los comentarios. Espero que el vídeo no se haya hecho demasiado pesado y yo, Garcilaso, me despido, pero volveré.